Muy buenos días. Mientras estábamos adorando, el Señor me ha permitido ver algo en el Espíritu. Una de las canciones decía, toma mi dolor. Y sentía que había varias personas aquí que estaban hoy tristes, con algún dolor, algún tipo de problema. Y veía como si fuera el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés en el desierto, como si esto fuera el tabernáculo, donde la presencia de Dios estaba y donde los enemigos querían venir, demonios querían venir para que la gente que está triste, la gente que está enferma, la gente que tiene algún problema, no fuera libre. Pero dentro del tabernáculo está el Señor, está la presencia del Señor, y estaba viendo en esa visión cómo Dios estaba llevándose el dolor de muchos, las cadenas, rompiendo las cadenas de muchos e impidiendo que los enemigos entraran a hacer su obra satánica. En este lugar, como un aposento alto, la presencia de Dios está cada vez que le adoramos. Qué importante es adorar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oísteis que fue dicho. El Señor nos habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a estar viendo algunos versículos ahí, acerca de las palabras que la gente había oído. En este tiempo, ¿cuántas cosas hemos oído nosotros a lo largo de los años? Hemos oído hablar acerca de la vida, de la familia, de las relaciones, de la amistad, de los deportes. Ahora se habla mucho del clima. Hemos oído muchas cosas acerca de muchos temas. Unos nos han ayudado, nos han gustado, y otros no nos han ayudado, más bien nos han perjudicado escuchar esas palabras. Y eso es porque no todo edifica, no todo lo que oímos ni lo que hablamos es de bendición o de edificación, ni para nosotros ni para los demás. Además de esto, en los últimos años, pues han proliferado personas o personajes a los que les encanta hablar. Hablan y hablan sin descanso, pero cansan con sus palabras o su palabrería a la audiencia. Y lo hacen por medios de comunicación, por prensa, tribunas públicas, en las calles, en las plazas, de tú a tú incluso. Hablan y hablan y hablan, no callan, pero parecen incansables, pero cansan a los que les oyen. Nos agotan, de modo que ya no nos quedan ganas de oír. Y hay quienes intentan hacerlo de manera más ordenada y escriben libros, publican comentarios, blogs, o escriben en las redes sociales. Aunque ciertamente en las redes sociales no es que haya mucho orden. Pero ciertamente hay mucha palabrería, o mucha palabra, mucho mensaje. ¿A quién hacer caso? Muchas palabras, muchas ideas, muchos argumentos. Y yo me pregunto, ¿son charlatanes o son gente que piensa? Hay de todo. Pero, ¿qué y a quién estás oyendo tú? Esa es la cuestión. ¿A quién estás prestando atención en este tiempo? ¿De qué fuente te nutres? Muchas palabras, muchas ideas, muchos argumentos, pero ¿nos beneficia todo lo que oímos? Yo quisiera hoy que reflexionáramos acerca de lo que oímos y de cómo lo interpretamos, cómo lo aplicamos a nuestra vida, porque hay mucha palabra y no todo viene de Dios. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, como dije, y vamos a ver algunas cosas que el Señor dijo y aclaró y puntualizó en este Sermón del Monte. En el versículo 21 y 22 vemos una primera explicación del Señor acerca de lo que habían oído. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Padre, te doy gracias por tu palabra bendita, maravillosa y poderosa que hoy va a ser predicada aquí, Señor. Te doy gracias porque los corazones siento que están dispuestos para recibir tu palabra. Te doy gracias porque hay libertad en este lugar para escuchar tu palabra y no otras palabras que no vienen de ti. Señor, háblanos en esta mañana, transfórmanos, cámbianos, Señor. Llévanos al lugar santo, en el nombre de Jesús. Fue dicho a los antiguos, no matarás. Seguramente alguno cuando oyó esta palabra de Jesús pensaría que iba a decir después que ya se podía matar, pero nada más lejos de eso. Hay gente así, hay gente que piensa de esa manera, pero en lugar de desmentir lo que habían dicho, lo que habían oído hasta ese momento, lo que hace el maestro es puntualizar el significado. Y dice cosas como cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuántas veces no te has enojado tú contra tu hermano? ¿Cuántas veces no me ha sentado a mí algo mal y me he enojado contra un hermano? Y dice Jesús, y es muy delicado, porque dice, la palabra hermano aquí no significa hermano de sangre, significa hermano de los que forman parte del mismo pueblo. Pero dice que el tal será culpable de juicio. Por enfadarme con mi hermano, por enojarme con mi hermano, ¿voy a ser culpable de juicio? ¿Me van a llevar a juicio por eso? Y Jesús dice que sí. Porque habrá un juicio final, en el que todos darán cuenta de lo que hicieron y dijeron en sus días de vida en la tierra. Nadie los librará. El único medio de escapar de ese juicio real y terrible es aceptar la oferta que nos brinda Jesucristo, intercambiar nuestra vida por la suya, ofrecerle el arrepentimiento de nuestros malos actos y tomar la nueva vida que nos ofrece gratuitamente. Y no se remite Jesús a esa sola ampliación del concepto matar, sino que añade cualquiera que diga necio a su hermano. Ojo con lo que está diciendo el Señor. Qué delicado es decir necio a un hermano. Y necio no solamente se le llama diciendo necio, se le puede llamar necio de muchas maneras. Y dice que será culpable ante el concilio. Decir necio a un hermano es decirle que es un ignorante y que no sabe lo que podría o lo que debería saber. Es decir, que le falta inteligencia. Y eso para el Señor es como matar a alguien, porque se le está menospreciando, se le está matando socialmente. Cuando tú hablas a aquella persona es necia, el que te escucha le está percibiendo que para ti no es nada. Le estás matando socialmente, es como apartarle, como si no tuviera ningún valor. Y dice, y el que diga fatuo, y esta expresión es sin duda una gran ofensa, pues está diciendo que de la otra persona que está llena de presunción, de vanidad, y que es una persona ridícula, o también falto de razón o de entendimiento. Es como llamarle burro. Y estas expresiones las pone el Señor al mismo nivel que matar a alguien. Fijaos lo importante que es escuchar lo que Jesús dice. Y sabía lo que decía. Pues hoy en día hay miles de personas que están en una profunda depresión a causa de lo que se les ha dicho, de lo que han oído, tal vez desde muy pequeños. No vales para nada, eres un necio, nunca vas a hacer carrera de ti, no vamos a hacer carrera de ti. Y esas palabras, menospreciando la vida de las personas, pueden dar lugar incluso al suicidio. Por lo tanto, es muy importante escuchar lo que el Señor nos dice. Y recuerdo el testimonio de Nicky Cruz. Nicky Cruz fue el octavo hijo de 16 hermanos de una familia cuyos padres eran brujos. Los dos se dedicaban a la brujería antes de conocer a Cristo. Y Nicky Cruz era un delincuente que recibió el perdón de Dios cuando David Wilkerson fue a predicar al Bronx. Y ellos hacían cosas terribles, pero fueron perdonados,
¿Y por qué Nicky Cruz fue el jefe de aquella pandilla de delincuentes? Porque desde niño, desde que nació, su madre le dijo que era un hijo de Satanás, que no le quería, le repudió desde el principio. Y el niño creció con eso en su corazón y llegó a creerse que era un hijo de Satanás. Y sirvió a Satanás por muchos años, hasta que David Wilkerson recibió el llamado de ir a predicar y el hombre fue tocado por el Espíritu Santo. Qué importante lo que decimos. Sobre todo, papás, cuidado lo que decimos a nuestros niños. Nuestros niños dependen de nosotros durante mucho tiempo, hasta que vuelen del nido y dependerán de Dios exclusivamente. Pero mientras están con nosotros, cuidemos las palabras que les decimos. No le digas tonto a tu hijo, nunca. No le digas necio, no le llames fatuo. Porque aparte, Dios te pedirá cuentas. Pero el niño puede crecer de una manera inadecuada. Otra cosa que dijo el Señor en el versículo 27 y 28 del mismo capítulo 5 es acerca del adulterio. Me interesa mucho lo que dice Jesús. Me gustan esas Biblias que algunos denostan que tienen las palabras de Jesús en rojo. A mí me gusta porque las localizo rápidamente. No hace falta que estén en rojo, pero me gusta cuando estoy buscando algo rápido. Y aquí en Mateo 5, 27 y 28 leemos: oísteis que fue dicho. De nuevo Jesús queriendo ampliar el significado de lo que va a decir a continuación. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo, ¿eh? Tenemos que ir como los caballos con orejeras así para no mirar alrededor, o tenemos que ir con una foto de nuestra mujer puesta aquí como una zanahoria para no mirar a otra mujer. No se trata de eso. Lo que dice Jesús es para codiciarla. Ese es el centro de la cuestión. Jesús cita el 7º mandamiento, que es no cometerás adulterio. Era eso, un mandamiento, no había opción condicional. No estaba condicionando la verdad, estaba diciendo no cometerás adulterio. ¿Se refería a acostarse con alguien fuera del matrimonio? No, yo creo que se refería a faltar al pacto hecho ante Dios y ante los hombres en el acto del matrimonio. Y lo explico. El pueblo de Israel adulteró continuamente. Se comprometían con Dios y le daban la espalda a Dios. Y adoraban otros dioses. Y se juntaban con mujeres que no eran hebreas, como el Señor dijo que no hicieran. Daban sus hijas en casamiento y se casaban con las hijas de los otros pueblos paganos. Y luego tenían que arrepentirse. Y como el pueblo de Israel, el adúltero lo que hace es transgredir su parte del pacto de cuidar, amar y proteger al cónyuge hasta que la muerte los separe. Y Jesús añade algo interesante que pone límites a lo que ambos cónyuges podían pensar que era lícito, lógico y hasta normal. Él dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No se puede mirar a otra mujer o a otro hombre cuando estás casado, casada. ¿Qué piensas al respecto? Pues sabes, da igual lo que pensemos cada uno de nosotros, lo que vale es lo que Dios dice y por qué lo dice. Y Dios está tratando de protegernos, proteger la vida en común de los que estamos casados, y está protegiendo la vista de ambos. Nos está tratando de enseñar cómo mirar. Como dijo Job en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Cuando nos casamos hacemos pacto no solamente de cuidarnos, de amarnos, de respetarnos, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. No solamente eso, hacemos pacto de fidelidad, de ser fiel a la mujer de ser fiel al hombre. Y por eso Jesús está tratando de explicar esto, porque esto va implícito, ese pacto de no mirar a otro con deseo, de no mirar a otra mujer con deseo, va implícito en el pacto del matrimonio. Porque dice: te cuidaré a ti, te amaré a ti, te respetaré a ti todos los días de mi vida. Y si miro a otra persona con deseo, con codicia, estoy faltando a ese pacto.
La cuestión es mirar para codiciar. Si no es por eso, no hay problema, puedes mirar. Pero si miras para codiciar, mejor ponte una venda y camina con unas gafas oscuras, pero que no veas nada. Y por cierto, después el Señor, de hablar de adulterio, habla de divorcio. Muy interesante la cadena, cómo lo hila el Señor, ¿no? En el capítulo 5, de nuevo, el versículo 31 y 32, dice así el Señor Jesucristo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo hemos leído muchas veces, pero tal vez no nos hemos parado a recapacitar en la palabra fornicación. Es una mala traducción. Yo sé que la Reina Valera, que es mi favorita, la llevo a todas partes. En este caso, como en otras palabras, es una mala traducción, porque la palabra que utilizaron en griego era infidelidad, a no ser por causa de infidelidad, porque fornicación se refiere solo a sexo, pero infidelidad abarca muchas más cosas. Faltar al pacto matrimonial. Si fuera solo por fornicación, nos encontraríamos con que una mujer tendría que aguantar el maltrato reiterado de su esposo mientras él no se acostara con otra. Pero al ser la palabra infidelidad, eso abarca maltrato físico, psicológico y todo lo que tú quieras. Y faltar al pacto de no proveer, y faltar al pacto de no cuidar del alimento espiritual y de no cuidar de los hijos. Eso incluye infidelidad, porque en el pacto se está hablando de todo eso. Por lo tanto, cuando el Señor dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, lo que está diciendo, primero, deja bien sentado que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y eso es hasta que la muerte los separe. ¿Vale? Pero, dice, si esto falla, por algún motivo, por infidelidad, que sea por infidelidad, dele carta de divorcio, es decir, sepárate, pero déjala libre del todo, totalmente libre, para que pueda casarse con otro y no adulterar. Mientras no haya carta de divorcio, si la mujer se casa con otro, adulteran ambos. ¿Entendemos lo que está diciendo el Señor? Es claro, pero a veces no llegamos a la conclusión. Jesucristo está siendo muy claro aquí. La infidelidad no solo se refería al sexo, sino al pacto hecho entre ambos de cuidarse para siempre. De no ser así, pues tendríamos esos casos que os acabo de transmitir. Pero el sentido amplio que el Señor habló, en el sentido amplio que el Señor habló, esas cosas reiteradas en el tiempo y sin arrepentimiento por parte de quien lo hace, podrían ser causa de divorcio. Pero siempre hay la salida del perdón, siempre. El Señor nos ha perdonado de tantas cosas que eran imperdonables para los hombres, pero el Señor nos ha perdonado porque nos ama de tal manera, ¿no? Y tenemos que poner siempre las palabras, las cosas en su contexto real, sin quitarle validez a la palabra. Cuando tengamos dudas de alguna cosa que nos ha pasado, vayamos a la palabra y vayamos a la oración. Ahora que la Iglesia Cuadrangular estamos en 21 días de ayuno y oración, desde el día 9 hasta el próximo domingo, pues vayamos, aprovechemos para ir en oración en tiempos o en ratos en los que no hemos ido habitualmente, para buscar en el Señor solución, respuesta a nuestras preguntas. Es mi mejor recomendación y seguramente la mejor recomendación que el pastor te puede dar en un día cualquiera como este. El Señor sigue hablando, sigue enseñando en el Sermón del Monte, miles de personas escuchando. Y qué oportuno sería que hoy miles de personas escucharan esto en todas partes también. Y en el versículo 33 y 34 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Lo que enseña el maestro con estas palabras es otra clase magistral. El Señor es un instituto bíblico, la verdad.
Dice que no juren por el cielo porque es el trono de Dios, pero que tampoco juren por la tierra porque es el estrado de sus pies, y tampoco por Jerusalén, porque dice que es la ciudad del gran rey. Es decir, no involucres a Dios en tus juramentos. Si tú quieres jurar por algo, mejor no jures. No tienes que jurar para que la gente crea lo que estás diciendo. Tu vida tiene que ser suficientemente real y transparente como para que la gente crea lo que estás diciendo. No necesitas jurar. Ni siquiera cuando vas a un juicio, que ahora ya han quitado la Biblia, ¿sabes? Ahora te hace jurar sobre la Constitución, como si la Constitución fuera Dios. Y la Constitución no es Dios. La Biblia es Dios, es la palabra de Dios. Antes se juraba sobre la Biblia. Ahora sobre la Constitución, y ni siquiera se jura, se promete. Porque el juramento es algo muy complicado. Pero el Señor le dice, no jures, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la ciudad del gran rey. Y así está mostrando que al jurar por esas cosas están involucrando a Dios en sus cosas personales. Y eso era como una blasfemia, porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y tomar el nombre de Dios en vano es involucrar a Dios en las cosas tuyas, en las cosas que luego no vas a cumplir seguramente, o otros no van a cumplir. Y el Señor añade, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces queda clara la enseñanza. No necesitaban jurar por nada ni por nadie para dar credibilidad a otros, sino que deberían ser creídos por su testimonio de vida, por su palabra vital. Y esto vale para nosotros también. Cuando digo sí, tengo que hacerlo, tengo que ir, tengo que decir, tengo que ayudar, tengo que poner. Cuando digo no, igualmente, no lo hago. Tengo que ser serio. Y yo, hermanos, me he llevado grandes decepciones cuando alguien se ha comprometido como pastor conmigo para hacer algo y no lo ha hecho. O como persona. Y uno se lleva grandes decepciones. Y si yo me he sentido así, imagínate, y si tú te has sentido así porque te habrá pasado, imagínate cómo se sentirá el Señor porque a mí me puede fallar una persona o dos, pero al Señor le fallan miles, a diario. Imagínate cómo se siente Dios, que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para rescatarnos. Impresionante. Otra cosa que dice el Señor en este mismo Sermón del Monte, en el versículo 38 y 39. Oísteis que fue dicho. Yo creo que ya a este punto la gente estaba muy atenta a lo que decía Jesús, porque estaba matizando las palabras que habían sido oídas durante muchos años y siglos. Pero yo os digo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y alguno diría, hombre, Señor, ahí te has pasado, ¿eh? Ahí te has pasado 3 o 4 pueblos. ¿Cómo que si me dan en una mejilla ponga la otra? Y el Señor tiene que explicar un poquito. Sin duda esta ley del ojo por ojo, diente por diente, que es la conocida ley del talión del Antiguo Testamento, es una ley o un precepto dictado para Israel en el desierto y era un acto de justicia y de reparación para la víctima. Dios siempre está pensando en la víctima, pero también el que agrede es víctima de sí mismo y víctima de su pecado. Entonces Dios siempre está pensando en ambos. Y no conozco a nadie que no esté de acuerdo con la ley del ojo por ojo, diente por diente. Yo no estoy de acuerdo con la ley esa del sí es sí, eso es otra cosa. Una patraña que se han inventado, pero la ley del ojo por ojo, diente por diente, yo estaría de acuerdo en muchos casos. Pero el Señor añade, pero yo os digo, y cuando dice el Señor, pero yo os digo, ya nos vamos dando cuenta de que cuando Jesús decía esta expresión o aquella de cierto os digo, o en verdad os digo, debemos poner mucha atención a lo que diga después. Y en este caso dice, no resistáis al que es malo. Y se queda tan a gusto. No resistáis al que es malo. Entonces, ¿qué hacemos con el que es malo? ¿Le premiamos? Me ha dado una bofetada, le pongo la otra mejilla y le digo, venga, bofetea. Que no me duele, venga. ¿Es eso lo que quiere decir el Señor? Pues yo creo que no debemos resistir al malo, tal como dice el Señor.
Pero algunos se preguntarán, pero Señor, es una mala persona. ¿Tengo que ser condescendiente con ella? Y yo sé que es difícil de entender lo que Jesús decía, pero si lo analizamos en profundidad, veremos que lo que está diciendo es para nuestra protección. Porque ¿de qué me sirve si me agreden, agredir yo también? Voy a causar más violencia. No me sirve de nada. A lo mejor sale mal parado la otra persona, pero ¿de qué me sirve? ¿No hará que se agrave la situación? Sin embargo, si rehúso la pelea, lograré que haya calma y eso me dará oportunidad de dialogar tal vez con la persona para hacerle entrar en razón y que haya calma y haya paz. Y yo sé que es difícil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y poner la otra mejilla para mí siempre ha sido, y no tiene que ser para ti, pero para mí siempre ha sido poner la otra mejilla, no entrar al trapo, como se suele decir, cuando me provocan. Si me provocan, lo que tengo que hacer es no entrar, no hacer caso a la provocación. Como cuando el diablo me tienta para pecar, no hago caso a la tentación. Mientras no haga caso a la tentación, no estoy pecando. Peco cuando caigo en la tentación. La tentación está ahí, pero a mí no me puede hacer nada si yo estoy fuerte en el Señor. Otra cosa que dice el Señor, a este punto ya cualquier cosa sería interesante escuchar. Versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sí, a ese que te da en la mejilla. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, no solamente no le tengo que agredir de nuevo, sino que le tengo que amar. Esto es revolucionario. Bendecir a los que os maldicen. Muchas veces no sabemos ni quién nos está maldiciendo. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por cierto, ahora se publica la lista mundial de la iglesia perseguida, de los países que persiguen a los cristianos. Corea del Norte sigue en primer lugar, pero hay países que se van añadiendo. Cada vez hay más persecución hacia los cristianos. Y el Señor dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto te rompe todos los esquemas. Ningún Dios dice estas cosas. Ningún Dios se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. El único que podemos hacer caso es a este, que murió por cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no resistir, o sea, amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, eso nos hace hijos de nuestro Padre. De no hacerlo, ¿qué somos? Si no somos hijos, ¿qué somos? Porque Dios no tiene sobrinos ni nietos, Dios solo tiene hijos. Y esto es totalmente revolucionario, como digo, amar a mis enemigos. Ninguno de ellos se lo merece, Señor. Pero fíjate, cuando yo pienso eso, el Señor me recuerda cosas que ha hecho por mí. Primero, me amó cuando yo no quería saber nada de Él. 33 años negando que Dios existía o dudando de su existencia y viviendo en pecado. Y Él me amó. No esperó a que me arrepintiera para amarme. Me amó antes. Esto es revolucionario también. Quiso llenar el vacío de mi existencia insignificante con su amor y con su gozo. Y lo hizo. Pensó en hacerlo personalmente y se hizo hombre para identificarse conmigo y que yo pudiera identificarme con Él. Porque con un hombre se puede identificar uno, con uno que es de carne y hueso. Más fácil que cuando es espíritu solamente. Pensó en hacerlo personalmente y vino y se hizo hombre a través de una mujer, María. Creció, se alegró, lloró, como tú y como yo. Comió, bebió y decidió hacer lo que vino a hacer. Y fue a la cruz. Y fue a la cruz en lugar tuyo y mío. En lugar de ti y de mí. Porque nosotros ya teníamos sentencia de muerte por nuestro pecado. Y Él dijo, no, Padre, espera, voy a hacer algo por ellos. Y vino a morir por cada uno. Pero la buena noticia es que resucitó al tercer día, para que se cumpliese la profecía. Porque todo lo que se ha dicho sobre Jesús se ha cumplido. Y todo lo que está por cumplirse se cumplirá. Puedes estar seguro. Y ahora Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros desde el cielo y preparando lugar. Ahí teníamos que estallar en aleluya o algo.
Preparando lugar para estar con Él en la vida eterna. Porque somos eternos. Y esa palabra de eternidad es complicada. ¿Qué significa la eternidad? ¿Cuántos años tiene la eternidad? ¿Cuántos siglos hay en la eternidad? Porque la eternidad es desde la eternidad hasta la eternidad. No se puede medir. Pero si 80 años de media de vida nos parecen muchos, ¿qué te parece la eternidad? Pues Él nos ha dado vida para estar con Él por la eternidad. Maravilloso Dios. Bendecir a los que maldicen, pero no lo hacemos. Nos cuesta. Si nos calumnian o maldicen, respondemos haciendo lo mismo. Y además decimos, ¿qué se ha creído? Y tenemos razón. En nuestra carne tenemos razón. Nuestra carne se satisface con eso. Pero nuestro espíritu siempre se queda angustiado cuando hacemos eso porque no estamos siendo hijos de nuestro Padre. Y eso nos convierte en iguales a los que lo hacen. Y dice, haced bien a los que os aborrecen. Esta práctica, si la hacemos, volverá locos a aquellos que nos aborrecen, a los que nos desprecian, a los que nos odian, a los que nos ultrajan y persiguen. Les volverá locos. Como también Nicky Cruz hizo con David Wilkerson, cuando él estaba predicando subido en una cajita, allí en una calle del Bronx. Y David Wilkerson estaba diciendo, Jesucristo os ama, Dios os ama y yo os amo. Y Nicky Cruz con una navaja amenazándole le dijo, te voy a hacer 1000 pedazos. Y Wilkerson dijo, y cada uno de esos 1000 pedazos seguirá diciendo te amo. Porque el amor de Dios es tan grande que si me matas a mí, cada pedacito de mi cuerpo seguirá diciendo te amo. Te va a recordar durante toda tu vida que te amo. Finalmente Nicky Cruz se convirtió al Señor y fue un predicador y sigue siendo un predicador. Pero esta práctica volverá locos a los que nos desprecian. Porque puede haber motivos por lo que hacen, por lo que lo hacen. Quizá porque eres cristiano, o porque eres más inteligente, o por otro motivo. Pero si tú respondes como dice Jesús, ellos sufrirán un impacto tremendo, que les hará pensar. Incluso hay un versículo que dice que ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Les volverás loco. Y no tiene nada que ver con el llamado síndrome de Estocolmo. Como sabéis, el síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia el captor o quien la ha raptado como respuesta al trauma del cautiverio. No se trata de esto, se trata de amar, se trata de obedecer la palabra de Dios, no de traumas psicológicos. Y para concluir, ¿cuál es la aplicación de estas enseñanzas de Jesús acerca de lo que hemos oído? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Porque tenemos que tener en cuenta que podemos matar a alguien no solo físicamente, podemos destruirle con nuestras palabras, incitándole incluso al suicidio. ¿Cuántas personas, y ahora hay mucho suicidio entre gente joven y adolescentes, por el acoso, por el bullying, por las palabras que les dicen? Se han hecho leyes que no tienen mucho sentido. Porque ¿por qué no se hacen leyes para los que son más gorditos? Para los que llevan gafas. Para los que tienen un defecto físico, una cojera o les falta una mano. ¿Por qué no se hacen leyes para proteger a esos? ¿Sabes por qué? No se necesitan esas leyes. Ni esas ni las que han hecho. Lo que se necesita es conocer al Señor y amar como Dios dice que debemos amar. Eso es lo que necesitamos. Por eso podemos matar a alguien no solamente con un arma, podemos matarle con nuestras palabras. Pero nosotros, cristianos, podemos influenciar para que eso no suceda. A eso estamos llamados nosotros, a pacificar. En segundo lugar, podemos cometer adulterio no solo teniendo sexo fuera del matrimonio, sino mirando con deseo a otra persona. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para, si lo hemos hecho, arrepentirnos, pedir perdón al Señor y no volver a hacerlo. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Podemos incurrir en un gran error si pedimos el divorcio por motivos simples, nimios, haciendo que la otra persona adultere y seremos llevados a juicio por eso. También dice que no debemos jurar por nada ni por nadie y menos aún por Dios. Nuestro comportamiento vital debe ser
la garantía de nuestra palabra. Yo recuerdo en la época de mi abuelo y antes, hasta la época de mi abuelo y de mi padre incluso, y en algunos ámbitos todavía, el apretón de manos es suficiente. En el resto de los ámbitos, a todo nivel social, hay que firmar un contrato, porque no se fía nadie de nadie. Pero la gente puede fiarse de ti. Tú debes hacer que la gente se fíe de ti, no diciendo te lo juro por Dios, te lo juro por la Virgen, te lo juro por quien quieras. No debes hacer eso. La gente se debe fiar de ti porque eres transparente, porque eres auténtico, porque nunca mientes, porque cuando dices sí, es sí, cuando dices no, es no, cuando dices voy, vas, y cuando dices no voy, no vas. Y esa es la manera en que la gente se va a fiar de ti. No debemos jurar por nada. Y podemos hacer un daño irreparable a otros y a nosotros mismos si nos tomamos la justicia por nuestra mano. Debemos dejar eso al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Y no tenemos que ser nosotros los que nos tomemos la venganza por nuestra mano. Y además, podemos amar más allá de lo que nos resulta fácil y no nos supone ningún esfuerzo. Los malos también lo hacen. El Señor lo dijo. ¿Qué hacéis de más si amáis a los que os aman? Eso hacen también los malos. ¿Podemos amar a nuestros enemigos? ¿Podemos? Uy, no veo mucho convencimiento. Porque alguno está pensando, es que tú no sabes cómo es mi enemigo, es que tenías que conocerle. Y algunos dicen, le tengo en casa. Pero el Señor dice que amemos. Si el Señor lo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguro? Nos queda esa tarea para casa. Pero podemos amar, porque amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen y ultrajan, es una decisión. Tú decides si vas a amarlos o los vas a odiar. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos en estas decisiones difíciles. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no se contradijo a sí mismo. No, lo que hizo fue volver el pensamiento de la gente, que como hoy en día, con el paso del tiempo se va desviando de la sana doctrina, los trajo a la sana doctrina, a las sendas antiguas, a la realidad de la palabra, a la realidad de lo que Jesucristo es. Es tiempo, hermanos, de que seamos obedientes a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años de cristianismo y todavía la Iglesia sigue volviéndose a los ídolos? Es terrible, pero es cierto. Y en este tiempo tan difícil de ser cristiano, porque hay tanto ataque por fuera, hay tanta oferta, hay tanta palabrería, tenemos que ser fuertes y tomar decisiones difíciles. Y eso nos hace mejores hombres y mejores mujeres. Y quiero terminar con un versículo que nos invita a cambiar para bien, que es Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús está constantemente tratando de que renovemos nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo que nos fue dejado, para que volvamos al camino, a la esencia de su Evangelio. La cuestión es, oído esto, y después de los amenes que yo he escuchado, ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? ¿Sabes? Cuando tú vienes al tabernáculo de Dios, cuando tú vienes al templo a escuchar a Dios, después de haber alabado al Señor en libertad y haber recibido liberación durante la adoración, cuando el Señor te habla, no te habla por casualidad. No es un mensaje cocinado para pasar un domingo. Es un mensaje del corazón de Dios para tu corazón. Y necesitas escucharlo, asimilarlo y cumplir todo lo que Dios te dice en su mensaje, para que puedas ser llamado hijo de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? ¿La vas a aplicar en tu vida? ¿O vas a seguir como hasta ahora? Sí, yo no juzgo a nadie. No puedo juzgar a nadie porque eso
este mensaje me lo predicó a mí primero. Pero ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Cuando abrimos la Biblia y el Señor nos habla, ¿qué hacemos con eso? Lo anotamos sentimentalmente en el libro de notas y decimos, mira, el Señor me habló un día, qué guay. ¿Pero qué haces cuando el Señor te habla? Seamos obedientes. Amén. Que el Señor los bendiga.